era niño mi madre me dijo: quiero sentirme orgullosa de mi hijo. Quiero que seas arquitecto o doctor, o quizá llegues a senador. Mi mente dijo que no, mi cuerpo dijo que no. El rock, sinónimo de juventud, de rebeldía hacia lo establecido, voz de varias generaciones de jóvenes que han encontrado en esta música una forma de manifestar una personalidad propia, espontánea. Nacido en Estados Unidos, pronto diseminó el germen reformador por todo el mundo, y nuestro país también recibió el impacto demoledor del clásico ritmo del 4x4. Sin embargo, el conservadurismo de nuestra sociedad durante los 60s y los 70s, aunado a la política de las autoridades de reprimir ciertas manifestaciones juveniles consideradas como peligrosas, orilló a que este movimiento girara marginalmente alrededor de los medios de comunicación y de la industria del disco, que en otros países jugaron un papel significativo en el desarrollo y arraigo de esta expresión. Hablamos lógicamente de los jóvenes que buscaron otro camino distinto del que siguieron los pioneros del género en México, que se dedicaron a hacer covers de éxitos norteamericanos y que muy rápido se convirtieron en producto de la industria, encaminándose por el lado de la balada cursi y haciendo películas que rayaban en la ñoñería. De tal modo, los herederos de Dylan, los Stones, The Who, The Doors y demás maestros del roll dirigieron sus ansias rock'n'rolleras por el camino subterráneo, aferrándose a una expresión que recibió un golpe casi mortal con el mítico Festival de Avándaro. Pero estos aferrados, tanto músicos como aficionados, generaron su propia forma de intercambiar ideas, libros, discos y demás artículos relacionados con su particular gusto. Y así nació el Tianguis El Chopo. Hace poco mi jefa me dijo: la falta de espacios donde poder desahogar estas inquietudes fue alimentando un espíritu ávido de rock que aprovechó una circunstancia muy particular, cuando en 1980 el Museo Universitario del Chopo realizó una serie de exposiciones con las portadas de discos de diversos géneros musicales, ideada por el responsable de actividades culturales del museo, Jorge Pantoja. La respuesta que se tuvo cuando le tocó al rock mostrarse en el recinto universitario motivó que se le dedicaran más fechas, atrayendo aficionados que se acompañaban de discos o libros de sus músicos favoritos y que de manera espontánea comenzaron a intercambiar primero y algunos otros a vender después. La piedra rodaba ya y sería imposible detenerla. La historia del Chopo la podríamos reducir a conceptos o a etapas de desarrollo del espacio. En conceptos podríamos decir que han sido la búsqueda de un espacio independiente, la búsqueda de un espacio de difusión de la cultura que no se ha reconocido como existente dentro de la cultura mexicana. En los años en que te estoy hablando, que es a finales de los 70s y específicamente en 1980, los jóvenes de México que aspirábamos a intercambiar música, a intercambiar ideas, a crear grupos, a distribuir nuestros productos musicales, no teníamos ningún espacio de esta naturaleza, simple y sencillamente porque para la derecha mexicana y para las instituciones culturales mexicanas, todo lo que se refería a rock se reducía a sexo, drogas y rock and roll. Y para la izquierda, pues éramos un producto del imperialismo. La noticia de la apertura de un espacio como este, que duraría solo unos días, acarreó a muchos jóvenes que se fueron apropiando del lugar, donde se tenía la oportunidad de convivir con otros jóvenes que compartían el gusto por el rock. La dirección del museo permitió que el espacio fuera permanente, consagrando el día sábado para la liturgia que congregaría a fieles seguidores de las diversas manifestaciones rock and rolleras, heavies, punks, darks, progresivos, yaceros, poperos y demás expresiones del culto a la música más revolucionaria de la segunda mitad de este siglo. Aficionados y conocedores hicieron crecer este asunto hasta que la directora del museo, Ángeles Mastreta, decidió cerrar las puertas del lugar por problemas ocasionados con algunos acelerados que exageraban en su libertad queriendo tomar o fumar cannabis dentro del recinto.
Mira, nosotros hemos reivindicado el espacio del Chopo como un espacio cultural. En primer lugar, por toda la inercia que ha habido de la sociedad mexicana para poder comprender estos fenómenos culturales que tienen que ver con la ropa, con la actitud, con la transformación integral de un sujeto. Este enfrentamiento inicial con la familia, que la sociedad mexicana, por ser una sociedad bastante autoritaria, ha tratado de canalizarla a través del enfrentamiento, ¿no? El enfrentamiento de sus instituciones contra estos jóvenes que tratan de darse sus propios valores. El ya denominado Tianguis del Chopo se mudó a la calle, frente al museo, comenzando un peregrinar por diversos puntos de la ciudad. Hace un tiempo estuvieron en la calle de Enrique González para después mudarse por unos días al kiosco de la Alameda de Santa María la Ribera y de ahí a un estacionamiento en la San Rafael, donde los sorprenderían los temblores del 85, el Mundial del 86 como pretexto y el prejuicio de la mala imagen como consigna los puso en busca de otro lugar. El casco de Santo Tomás por un lado, después la Facultad de Arquitectura, todo en unos meses hasta que llegaron a las calles de Oyamel y Mimosas por La Raza. El siguiente punto de arribo fue la calle de Saturno en la colonia Guerrero, antes de ubicarse en donde permanecen hasta la actualidad, la calle de Aldama a un costado de la estación Buenavista de Ferrocarriles. De repente nos dimos cuenta de las estrategias de la sociedad autoritaria y eran periodicazos en donde nos acusaban de homicidios, de violaciones, de drogadicción. Y entonces tú dices, bueno, como que es demasiado interés y demasiada leña que le echan a un grupo de jóvenes que tratan de intercambiar música y que reivindican un espacio. En efecto, había ciertos excesos de la libertad, pero jamás llegaron a los homicidios y de una naturaleza de este tipo. Además, pues como tú sabes, y como cualquier persona que haya asistido a un partido de fútbol o que lea los periódicos deportivos, se dará cuenta que donde hay violencia y donde hay ejercicio de ese tipo de cuestiones, alcoholismo y demás, es en este tipo de espectáculos y está como que completamente comprendido que es natural, ¿verdad? Sin embargo, no es natural cuando lo hace alguien que está greñudo y que le gusta el rock. Entonces, este tipo de prejuicios fueron lo que también le dio mucha fuerza al espacio, en el sentido de que nos íbamos a dejar vencer por estos prejuicios, en su defecto íbamos a reivindicar este espacio. Sobreviviendo a múltiples problemas, el Tianguis del Chopo se ha convertido en un espacio que va más allá de la venta o compra de discos. Hay gente que tiene esta idea superficial o que no lo conoce, pero su importancia alcanza la dimensión de lo social, pues convoca a jóvenes de distintas tendencias que encuentran ahí un espacio de convivencia. Para quienes buscan música, el Chopo ofrece desde lo más vanguardista hasta lo más clásico, pasando por diversos géneros como el heavy, la música alternativa, el punk, el dark, el progresivo, etc. Incluso llegan a tener novedades europeas, norteamericanas o japonesas antes que la industria de la música. La variedad musical es amplísima. Algunos vendedores manejan artistas poco conocidos que son buscados por melómanos asiduos y que gustan de descubrir algo nuevo, así como lo más comercial en cuanto a rock. Por supuesto que hay que destacar la gran cantidad de grabaciones de grupos nacionales de todos los géneros. También se pueden conseguir aquí múltiples publicaciones relacionadas con esta música, así como números atrasados de las mismas. Pero se encuentran revistas especializadas en música. También se manejan revistas culturales o especializadas en cómics o historietas, o también en el género de horror o gore, como la revista Fangoria. Pero hay también, para gustos más refinados o intelectuales, variadas novelas de los clásicos latinoamericanos, libros de poesía beat, de Allen Ginsberg, Jack Kerouac, etc., de filosofía, de psicología, mucha ciencia ficción y más para satisfacer diversas aficiones literarias.
que ha evolucionado mucho, ¿no? Sí, o sea, ha evolucionado hasta aparte, antes no había, digamos, tianguis de playeras y puestos de playeras, ¿no? Ni estos artesanos no estaban, pero es parte también de la cultura, ¿no? Mexicana, está bien, no hay broncas aquí ni nada. Todo se junta dentro. Sí, hay, porque está prohibido el que se pele aquí, y, o sea, la comitiva, sí te sacan, te castigan 3, 4 semanas, que no te dejan meter. Y al fin de cuentas es todo lo mismo, todo es una sola actitud, ¿no? Sí, sí, o sea, orden, paz, ¿no? Y eso. Otra actividad que se ha ido incorporando y que ha sido absorbida por el tianguis es la de los artesanos, los que hacen todo tipo de pulseras, colguijes y demás, o que hacen sus camisetas con distintas técnicas y motivos. Muchas cosas más ofrece el Chopo dentro de la parafernalia rock and rollera, como tatuajes con diversos diseños, relojes con la imagen de varios grupos, ropa de distintos tipos para todas las expresiones. Hay también quien vende o repara cassettes usados para cuando hay que cuidar el bolsillo, o también videos de una gran cantidad de otros artistas e incluso de películas de grandes directores como Martin Scorsese, David Lynch, Alan Parker y otros. Pósters, dibujos, afiches y otros artículos más se venden aquí, hasta instrumentos musicales se pueden conseguir. Además, se reserva un espacio cultural para la exposición de manifestaciones artísticas como pintura, fotografía, encargándose de elaborar folletos y de promocionar dichos eventos de artistas marginales que no tienen acceso a las grandes galerías. Como muchas de las canciones son en inglés, también se venden las letras de todo o casi todo grupo que se puede imaginar, desde los 60s hasta la actualidad. Una situación que acompaña al tianguis desde su creación y que se mantiene vigente es el intercambio de discos, o sea, el trueque. Llegan muchos aficionados con sus discos y buscan quien traiga algo de su gusto para intercambiar. Así se genera un flujo de música de una gran gama de grupos y tendencias que solo así se conocen, ya que no son reproducidos por los medios. Yo he asistido al tianguis desde el primer día que se inició, hace 12 o 13 años, cuando estaba todavía dentro del museo. Y desde aquel entonces hasta la fecha ha sido un lugar que ha representado una alternativa única para el intercambio, para la venta de discos extraños, para el trueque, y no únicamente para eso, sino también como centro de comunicación. El tianguis cumple no solamente una función comercial, sino también social y cultural. Es un lugar donde reunirse, es un lugar donde se cuentan los chismes últimos entre los grupos, y cumple pues la función de los mercados de antes, donde la gente va a la plaza a reunirse, a hablar, a intercambiar no nada más discos, sino también opiniones, a intercambiar gustos. Puedes encontrar cosas nuevas y al mismo tiempo ir ampliando tu campo de acción, tu campo de escucha, ¿no? El tianguis pues, es un lugar único porque no existe otro igual en ninguna otra parte que yo conozca. Y como fenómeno social es importante porque es el único mercado que hay realmente de discos. Concebido como tianguis, que es en la calle, que es móvil, es volátil. Y eso le da unas características muy especiales.
Como se puede ver, el tianguis ocupa un lugar importante dentro de la cultura urbana de la Ciudad de México, que rebasa el ámbito de la actividad comercial, que también es parte de su quehacer. Es básicamente un espacio de reunión, de convivencia, de libre expresión de ideas e inquietudes, caracterizado por la espontaneidad con que surgió de la necesidad de un sector importante de la población juvenil urbana, que no se conformaba con la oferta de entretenimiento de la industria y que tampoco estaba contemplada en la esfera cultural del gobierno. Así que se apropiaron de este espacio, que ha costado trabajo sostener a causa de roces con las autoridades, por grupos que querían dirimir sus diferencias en el tianguis a golpes o por los que los confundían con una cantina. Pero esta no es una constante en el Chopo, y desde que salieron del museo se preocuparon por cuidar la imagen, creando comisiones de vigilancia integradas por los mismos vendedores para evitar estas actitudes dentro del tianguis. Se organizaron en una asociación civil que constantemente está en negociación con las autoridades, algunas más tolerantes y otras que mantienen el prejuicio de la relación rock, violencia, drogas. Eso ni hablar, y no les van a abrir las puertas del cielo, porque al que obra más se le pudre aquello y no los molestes. Sin embargo, su relevancia es incuestionable. Si no, no hubiese motivado el interés de artistas e intelectuales que concurren ahí para nutrirse de las expresiones juveniles que genera, o de múltiples periodistas que han escrito al respecto, incluso de medios extranjeros como la televisión alemana, de Estados Unidos, de Francia, España y por supuesto la radio y la televisión de nuestro país. El tianguis no tiene liga con ninguna organización política ni gubernamental, lo que garantiza su libertad de acción y su autogestión. Algunos de los vendedores son gente ligada a los medios, como locutores o programadores, o tienen su propia revista, o tienen alguna profesión, pero comparten su gusto por la música. A pesar de todos los problemas, el tianguis se mantiene, porque representa una actitud espontánea, auténtica y una alternativa a las opciones de entretenimiento y cultura que, como dirían por ahí, el establishment ofrece. A fin de cuentas, todo esto es tan solo rock and roll, pero me gusta.